Bueno, varias cosas. Personajes como Milei o presidente o estadista, llámele como quiera, creo que no hay en el mundo. Es un caso único porque la Argentina es un caso único. Es para todos, entonces. Este, Te hago una pregunta, Gustavo. ¿Cómo está el clima en la calle Uruguay con el proceso electoral? Vos que caminás mucho a la calle, ¿se vive clima electoral o porque nosotros venimos de un proceso que el año pasado, como locos todo el año? ¿Cómo se vive en Uruguay eso? Bueno, Uruguay está en una etapa preelectoral, es decir, que está en la definición de los candidatos por partido. Son internas, son similares a las PASO de Argentina, solamente que no son obligatorias. Eso hace que haya más euforia, mayor, digamos, fuerza por parte de los candidatos. Es una elección donde hay una enorme cantidad de candidatos. El Partido Colorado creo que tiene 7, 8 candidatos. El Partido Nacional lleva 3 o 4, y en total son como 15 candidatos o más. Y también hay la picardía de la violación de los términos en los cuales se debe promocionar la campaña. Hay en esto un tema muy grande para trabajar en el Uruguay. Uno pasa por cualquier ciudad de Montevideo, perdón, por cualquier ciudad del Uruguay, pero en Montevideo donde hay una lucha feroz y no hay arbolito, no hay canasto, no hay columna que no haya un cartel. Pero no es que ahora que estamos en época de poder hacer campaña electoral, que decir un mes antes, sino que de hace 3 o 4 meses ya viene esta impertinente, digamos, intromisión en la vida de los ciudadanos con un mensaje presidencial, cuando en realidad incluso también con mensajes de candidatos que quieren ser intendentes. Muy loco lo que está pasando en esta interna, porque es donde dicen que miden las fuerzas. Un candidato, vamos a poner cualquier localidad del Uruguay, vamos a poner, por ejemplo, Tacuarembó, la tierra de Gardel. Supongamos que un candidato quiere ser intendente y dice, bueno, medí las fuerzas. Una de las maneras de medir su fuerza es presentándose como precandidato a intendente, apoyando a tal candidato a presidente que también es precandidato. Entonces, hay enorme euforia, le voy a decir, desde hace ya unos 45 días. Hay cierta tendencia, y eso sí está bueno decirlo, no solo por las encuestas, sino por el trabajo que uno ve, en que en el Partido Nacional ya tiene, digamos, un candidato claro, continuador de la línea del presidente, era el exsecretario general, el doctor Álvaro Delgado. En el partido Frente Amplio también hay un claro candidato hasta el día de hoy, eso dicen las encuestas, y tiene que ver con Yamandu Orsi. Si bien viene muy cerca Carolina Cose, que es la actual, bueno, era hasta hace poco la actual intendenta de Montevideo, y Yamandu Orsi, actual intendente hasta hace poco de Canelones, que es el partido, el departamento que está pegado a Montevideo, con la importancia que tiene Canelones, que más o menos reúne un séptimo de todos los votos del Uruguay, o sea que es importante desde ese lugar. Entonces, hay en estos días un clima de euforia, y por último en el Partido Colorado, que es el partido del expresidente Sanguinetti, para que la gente más o menos ordene, habría en principio dos figuras, una el ex ministro de Turismo, Tabaré Viera, que es un hombre que fue ya intendente en la zona fronteriza de Rivera, en el departamento de Rivera, y por otro lo nuevo, que es a lo que la gente creo que está apuntando, es a un candidato nuevo, joven de 40 años, que es el doctor Andrés Ojeda, un penalista muy conocido, muy mediático, que hace muy poco anunció su candidatura y armó una red nacional con todo gente joven, pero fundamentalmente con gente que se había apartado del Partido Colorado o que estaba ahí en esa duda y que vuelve a este partido histórico. El Uruguay se fundó con dos partidos históricos, el Partido Colorado y el Partido Blanco o Partido Nacional. Entonces, hay en este momento una visualización. Y por último, hay un partido que también fue fundamental para la coalición, que se llama Cabildo Abierto. Es un partido nuevo, es un partido fundado por un ex general, Manini Ríos, que se llama Cabildo Abierto, y que tiene una línea entre centro y centro derecha, para llamarlo, para ubicarlo más o menos en el, digamos, En el espectro ideológico. Sí, claro, como para que la gente más o menos vaya viendo. Algunos dicen que es de derecha o de extrema derecha. Yo no coincido con eso.
Creo que es un partido entre el centro y la derecha, un partido tradicionalista que reivindica algunas posiciones que tienen que ver con un Uruguay que para mucha gente ya no existe más. Te hago una pregunta que va para que lo cuentes vos mejor que yo. Yo sigo mucho los portales del Uruguay, escucho mucho la radio allá, y hubo, me parece a mí, 2 episodios, uno para el Frente Amplio y uno para los blancos, de juego sucio en la campaña, digamos. En el caso del presidente con el supuesto espionaje, o si se puede llamar así, por la publicación de un libro de hace casi 2 o 3 años, y en el caso de Orsi con una acusación. ¿Cómo lo viste vos eso? Bueno, lo primero es decir que en el caso el caso que es más dramático para mí tiene que ver con el caso del presidente de la República, porque hay toda una situación vinculada a su jefe de la custodia que tenía un negocio paralelo, de alguna manera, escudándose sobre los beneficios que tiene una persona que está al lado del presidente, inventando historias, generando, ¿cómo es que se dice? Triangulaciones y conversaciones que en principio no estarían avaladas por nadie. El caso se llama Astesiano en el Uruguay, y eso despertó, hizo explotar una cadena de complicidades que se llevó puesto algún que otro funcionario, pero de la que hasta ahora el presidente no lo ha tocado, digamos, no lo ha perjudicado como tal vez podría leerse en los medios. Quiero contar esto porque hay mucha cosa rara en esto. Era un caso que había, para ponerlo más o menos en contexto, este señor Astesiano, el jefe de custodia, tenía el privilegio y tenía un negocio paralelo que era la de la venta de pasaportes, es decir, que tenía todo un mecanismo con Cancillería, con el Ministerio del Interior, que en el Uruguay es quien emite los pasaportes, con lo que él vendía pasaportes a rusos. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, dicen algunos que algunos pasaportes llegaron a costar hasta $50.000. Un pasaporte argentino o uruguayo, aunque nosotros creamos que es un documento común y corriente, usted no tiene idea en el mundo lo respetados que son estos pasaportes, y salvo poquitas excepciones, podemos entrar a cualquier parte del mundo. Con lo cual, un pasaporte ruso, ¿qué hacían? ¿Cómo era la operativa de este sinvergüenza procesado, de este delincuente, del señor Astesiano? La operativa era así. Él detectaba una persona en un pueblito chiquito, supongamos un pueblito chiquito de Argentina que viven 100 personas, que había fallecido. ¿Qué hacía? Decía que ese señor había tenido un hijo natural, Vladimir no sé cuánto. Entonces ese señor hacían el reconocimiento, y de esa manera, con ese reconocimiento, con todos papeles truchos, por lo cual había funcionarios, escribanos, era una organización, algunos hablan de una organización montada sobre un negocio de alrededor de 40 o 50 millones de dólares. Bien, todo esto explotó, el señor fue procesado, hizo algo raro, un acuerdo abreviado con la fiscal renunció después, la doctora Fossati, y hoy es candidata a diputado. Es decir, que la política, hay una parte sucia de la política que se mezcló en esta previa de las elecciones y que termina ahora saliendo a la luz con casos como esto. Esto es lo que está con el presidente. Decirle de alguna manera que lo ha tocado más a este gobierno tal vez no sea tanto lo de Astesiano, sino una cadena de protección que hubo frente a un senador. Acá nosotros vivimos un caso histórico, y ahora voy a ligar un caso con el otro, que se llama Romina Celeste, una activista por los derechos LGBT, más Q, creo que es LGTB más Q. Ella es una chica trans que denunció haber tenido relaciones cuando era menor de edad con un senador. Y ahí aparecieron 8 o 10 casos más, algunos comprobados, otros no. Este senador terminó echado y procesado, está preso ahora, el señor Penades, un hombre muy importante del riñón del presidente, que de alguna manera hizo que todo se abroquelara en defensa e incluso armaran seguimientos, persecuciones, pedido de antecedentes. Se armó mucha cosa con tal de proteger a este sinvergüenza, a este degenerado que ahora está preso.
y que por suerte está preso. Bien, del otro lado, del lado del candidato Orsi, que sería el Frente Amplio, y acá sí tengo que decir que es cuando la basura de la política se mezcla en este tipo de cosas. Y ahí voy a contarles lo que pasó. Candidato Orsi, la misma denunciante del caso Penades, esta chica trans, denuncia que había otra chica trans que había sido golpeada y abusada por el candidato Orsi. Imagínese lo que es a 2 meses, 3 meses, el hombre más, digamos, señalado para ser presidente, el que tenía la mayor cantidad de aceptación dentro del Frente Amplio y de quien las encuestas decían denunciado por una travesti que apareció dentro de un contexto de denuncia falsa. Imagínese lo que fue en el Uruguay al principio darle lugar y darle voz a la denuncia. Esas 2 semanas donde además apareció la travesti que supuestamente había sido agredida por Orsi. Termina esta situación con que era todo falso. La denuncia era falsa, con lo cual el daño realizado al candidato es inarreglable. Hoy la activista que hizo la denuncia, la señora Romina Celeste, Romina Papazzo, está procesada, obviamente, está presa por falsa denuncia. Ya tenía ella un procesamiento anterior del cual había salido por ser primeriza y ahora al cometer nuevamente esto que es una denuncia falsa, injurias, que está establecido en el artículo de Mi País y que tiene un mínimo de 2 años de prisión. Es decir que en toda esta situación hubo un daño enorme al candidato Orsi, que ese sí lo melló y que en esta última semana, 10 días, ha ido recuperando a la luz de que se sabe de que esto era una canallada, era de esas cosas de la baja política. Es como, supongamos, inventarle un candidato argentino que está en la política una denuncia falsa que tiene que ver con un tema de género, que tiene también con un tema íntimo, con la sexualidad. Es decir, lo ensuciaron por todos lados a este candidato. Por suerte, él o sea, lo melló, pero no lo volteó. Es decir, esta situación la melló. Él tuvo una paupérrima defensa en medios, pésima, que hizo también pensar de que capaz que era cierto. Si a mí mañana viene alguien y me denuncia una cosa así, yo salgo a los 3 segundos. Esto es un disparate. Ya la vamos a denunciar a esta persona. Es decir, creo que ahí hubo un accionar equivocado y lento que dio durante esa semana la duda de decir, ¿y si fuera cierto? Por suerte esto no es así y por suerte la justicia actuó rápido y esta persona, esta sinvergüenza de Romina Papazzo, hoy está siendo procesada, pero no convalidó, es decir, no inhabilitó el proceso anterior, en realidad eso debí decir, de la denuncia contra el senador que continúa preso. Así que estas dos situaciones son parte de esa basura que tiene la campaña política, que intenta desprestigiar uno a otro, amén de 8 o 10 más que son más pequeñas y muy locales, que tienen que ver con esta, situación normal que cuando hay una campaña de elección aparecen estos chiquitajes, estas mezquindades, estas basuritas, intentando mellar la confianza o la credibilidad de un candidato en base a rumores o en base tal vez a alguna acción anterior, algún carpetazo. Hay un candidato famoso en el Uruguay que se da, vamos a decir que hasta algún momento tuvo esa posibilidad de haber sido candidato a presidente, es legislador con un sueldo de $8.000 y que debía la contribución inmobiliaria, decirlo, que durante los últimos 10 años. Claro. Entonces, moneda corriente igual. Claro, pero es una inmoralidad, un funcionario que está siempre diciéndose, ¿por qué no se hace esto? No hay plata para las escuelas, no hay plata para esto, y es el primero en deber, estamos hablando de lo que sería su relación mínima con el vecindario o con sus vecinos,
que es el compromiso de pagar los impuestos de la contribución inmobiliaria, es decir, aquello que va a la intendencia, con lo cual se reparan las calles, se paga la luz, se pagan los funcionarios, la limpieza, la basura. Es decir, ni siquiera pagaba eso, este sinvergüenza que cobraba $8.000 por mes. Por eso le digo que hay en esto muchas mezquindades que aparecen siempre en términos de cambio, de moneda de cambio en una campaña política. Y hay alguna, te hago dos en una. ¿Cómo ven a Milei, el fenómeno Milei desde Uruguay? Porque él intenta posicionarse como líder mundial. Y si hay alguna posibilidad de que aparezca un personaje como Milei y resulte presidente en Uruguay. En esta elección ya parecería que no, pero en algún momento si ves la posibilidad de que suceda. Bueno, varias cosas. Personaje como Milei o presidente o estadista, llámele como quiera, creo que no hay en el mundo. Es un caso único porque la Argentina es un caso único. Yo estoy ligado a la Argentina hace muchos años, pero trabajo mucho con el Brasil. Entonces a veces me preguntan, a ver si me explicás cómo es que este candidato, el caso de Scioli, ¿cómo que este candidato? Voy a ponerlo, no, el primero que se me ocurrió, pero vamos a sacar el nombre. ¿Cómo este candidato que estaba en el partido peronista termina cambiándose para el partido no sé cuánto, después pasa al PRO, después vuelve para acá, después, ¿cómo es? Y a veces pensar que el peronismo es una construcción de poder, pero que no tiene una base ideológica definida, sino que es un gran movimiento, un gran frente donde entran todos. Aquellos medios de izquierda, aquellos bien de derecha, aquellos que son extremistas, los del centro, los católicos, en fin. Entonces, es muy difícil a veces explicarlo. El fenómeno de Argentina es un fenómeno que se estudia en Estados Unidos, se estudia en París, se estudia en España, se estudia en el Uruguay. Un producto o un candidato o un presidente como Milei no creo que pueda existir en el Uruguay, donde los partidos son de sólida base ideológica. Aquí los partidos refieren a una ideología, no a una persona. Por tanto, es muy importante la persona, pero lo más importante es la ideología, ¿sí? Con lo cual, un fenómeno como Milei no va a ocurrir en el Uruguay. Lo que sí hay es algún coletazo libertario. Yo le quiero decir que nosotros del Uruguay lo seguimos con mucho interés todo el proceso de Milei. De hecho, yo lo conocí en América, Milei. Cuando vino al Uruguay a dar una charla, me sorprendí la cantidad de jóvenes. Vino a dar una charla en una universidad. Y le voy a decir que el 80% de los que estaban ahí eran chicos, algunos de 16 a 20 años. Me sorprendí. Un cronista de Israel me dijo lo mismo. Me sorprendí. Le hice la entrevista. Me pareció una persona, obviamente ya lo conocía, pero le hice la entrevista ya como candidato, incluso después que hablamos un poco de economía y de su visión de los estados en le pregunté por Yayo, el humorista Yayo, que no sé si mucha gente sabe, pero Yayo es economista. Es economista. Es egresado de una de las mejores facultades que tiene la Argentina, por no decir la mejor, que es una facultad de Córdoba, que es muy respetada en el mundo y que mucha gente de Latinoamérica viene a estudiar a esa facultad en Córdoba. Y entonces, hablando de aquel famoso sketch que había en Peligro sin codificar, donde él venía como invitado especial y Yayo era un panelista que le preguntaba cosas inentendibles de la economía y ellos discutían sobre el método keynesiano, bueno, en fin, ese tipo de discusión. Bueno, a partir de ahí yo empecé a seguir este proceso y sobre todo interiorizarme en su trabajo en redes, que fue fantástico, magnífico, y que utilizó todo, voy a decirle que creo que hasta utilizó la popularidad que le daba Fátima Flores para generar mayor impacto en sus votantes. Es decir, utilizó todo lo que tenía a mano detrás de una idea noble como él tenía, que era la de venir a rescatar a la Argentina del lugar más espantoso que según los libertarios habían dicho que había llegado. Es decir, el lugar más bajo que eso no se podía llegar. A partir de ahí empiezan en el Uruguay algunos movimientos libertarios, algunos sinvergüenzas que creen que copiando 4 frases de Milei la pueden verter en el Uruguay, pero también detrás de todo el discurso de Milei hay mucha gente que está con mucha bronca, y usted lo sabe.
Y eso Sí, también sí. se traslada a cualquier parte del mundo. Hay gente que siente bronca, que se siente desplazado, que no se siente escuchado. Cuando usted ve que los funcionarios... mire, le voy a contar lo que me pasó cuando me Las pregunté. elecciones de Europa de ayer lo dejaron en Ahí, claro. esto está claro. Si hay gente que está mostrando su hartazgo, que tenemos una casta privilegiada, que siempre son los mismos y que, así como le dije que en Uruguay un diputado gana $8.000 por mes y un maestro gana 1.000, digo, ¿cómo puede ser que haya esa diferencia tan grande? En Argentina hace poco se votó un aumento. Tampoco es posible que un representante nacional gane, que estaba creo 1.700.000 pesos, que eran $1.700 en ese Sí. momento. Es decir, hay números que tienen que ser razonables para un país, ¿no? Y eso tiene que ver también con la distribución, cómo se distribuye la plata, pero no puede ser que los funcionarios siempre estén en la pirámide, en la parte más alta de las remuneraciones. Es decir, cualquier funcionario de director para arriba tiene sueldos que son 10 veces mayores que la media de los empleados. Entonces, creo que esa cosa ha generado un enorme hartazgo. Hace muchos años yo estuve en Países Bajos y estuve en Suecia, en Suiza, en Dinamarca, viendo cómo viven los representantes nacionales. El sueldo de un representante nacional, que sería un diputado, para llamarlo de alguna manera, o un senador, siempre como quiera, es 1,5 veces de un sueldo que se establece. Es decir, vamos a suponer que en la Argentina un buen sueldo de un mecánico, una persona, vamos a poner que sean 2 millones de pesos, que sería un buen sueldo hoy en la Argentina. Bueno, esta persona en esos países, yo estuve recorriendo varios, el promedio era que era 1,5 veces o 2 veces. Es decir, que no había un privilegio de enriquecerse. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es creo que lo que está generando cierto hartazgo en esta parte del mundo, donde usted ve... Yo conocí una persona que trabajó para mí hace muchos años, que era portero de una municipalidad. Entró como portero, ahí qué sé yo. A los pocos años lo veo en una camioneta de esas 4x4. Digo, Le fue bien. a nadie le va tan bien y se había cambiado de casa y me había preguntado que quería venir a Punta del Este. Y yo lo que mirando digo, ¿en qué estás? Dice, no, bueno, ahora me pasaron, estoy en la parte de obras, qué sé yo. Y entonces era obvio que ahí en las obras hay porcentajes que van de un lado a otro. Y está, digo, me llamó la atención porque alguien que estuvo durante muchos años justamente en una vereda hablando de los privilegios, de esto, apenas llegó, lo primero que hizo buscar sus propios privilegios. Y eso es parte de la condición y tanto en la Argentina, en el Uruguay. En Uruguay pasa lo mismo. Uno ve gente acá privilegiada que son unos verdaderos inútiles. Y ningún sueldo baja de 3.000, 4.000 dólares. Porque nadie va a entrar con un cargo privilegio para ganar 700 $500. dólares. Claro, todos van de 4 o 5 lucas para arriba. Entonces, ahí es donde uno le empieza a hacer ruido todo esto y dice, bueno, ¿el Estado realmente está contratando a los mejores? No, están acomodando todo aquello que era por donde arrancó nuestra conversación. Es esta araña, es este armado político que refiere a tener punteros en cada lugar para conseguir votos o para conseguir visibilización. Y bueno, la devolución es un carguito en tal lado, un puesto en tal lado y así. Cuidar la Así. chacrita, como se dice. Y te hago la última, porque nosotros, desde acá, con el descalabro de los últimos años sobre todo, hace años que vemos al Uruguay como una posible salida. De hecho, mucha gente se ha ido a vivir para allá. ¿Sí? En este cambio electoral, así haya cambio o haya continuidad, ¿qué le falta al Uruguay? ¿Qué pensás vos que puede mejorar? ¿O qué debería mejorar? Alguna vez un viejo profesor me dijo, Uruguay no es un país tan chico. Italia tiene casi el doble de tamaño del Uruguay y viven 60 millones de personas. España es 4 veces más grande que el Uruguay y viven 80 millones de personas. Es decir, que el Uruguay no es un país tan chiquito. Si yo lo saco de acá y lo llevo a Europa, y nosotros en ese momento, el profesor de Uruguay, eran 3 millones de habitantes. De hecho, desde que yo estaba en la facultad, hace 38 años, hasta acá, que éramos
crecimos 100.000 personas en 30 años. Nada. Con lo cual en Uruguay lo que le está faltando son 3 millones de personas que vengan a poblar, que vengan y además gente joven. Uruguay ha quedado en esa línea en el que yo sigo siendo una persona, yo tengo 55 años, hace 50 años atrás ya estaba cerquita de jubilarme por la mentalidad, es decir, y hoy estoy en mi segunda parte de la vida, si todavía me quedan 20 años más para trabajar en mi cabeza, no sé si el físico me dará. Entonces, lo que voy es que el Uruguay lo que le está faltando es fundamentalmente eso. Ahora, si usted ve los números del Uruguay, en materia de inversión, en materia de macroeconómica, el Uruguay tiene la ecuación perfecta. ¿Cómo es posible que en los últimos 5 años el dólar sigue siendo lo mismo? Hace 5 años usted compraba el dólar a 39 y hoy vale 39 pesos uruguayos. Uruguay se ha encarecido en dólares porque la inflación está, pero el dólar sigue planchado. Producto de, uno, la cantidad de inversiones de escala. Cuando digo inversiones de escala, estamos hablando de miles de millones de dólares que entran siempre por el agro. Algunos negocios como las empresas papeleras, las empresas que están con ese sector, que es el mayor exportador del Uruguay. Inversión argentina de escala que ha venido a plantar al Uruguay, producto de las retenciones instaladas en Argentina durante el gobierno de Kirchner, hizo que miles de millones de dólares, cuando digo miles de millones, cruzaran al Uruguay para plantar en Uruguay en estos famosos pools de inversión donde venía un grupo argentino, muchos rosarinos, muchos santafesinos, muchos cordobeses, entrerrianos, que para ellos era muy cerca, ir a Soriano, ir a Río Negro, ir a cualquier lugar del Uruguay, a Paysandú, a Salto, a arrendar un campo y plantar con la experiencia soja, maíz, lo que sea. Eso hizo que el Uruguay, si uno recorre el Uruguay, se encuentra en el interior un Uruguay que es mucho más rico que hace 20 años atrás, pero mucho más rico. Y el hecho de que cuando en la plena pandemia más de 20.000 argentinos cruzaron a vivir al Uruguay, tiene que ver más que nada con lo que pasaba acá, que era un respeto por la libertad individual. Es decir, gente que se sentía oprimida por su gobierno, y no estamos hablando de millonarios, porque cuando él me dice, no, porque los que se fueron a vivir, pues, pobre Susana, siempre le pegamos. Sí, o Galperín. O Galperín, sí, ellos sí vinieron, pero después vino, yo tengo acá en Maldonado, en Punta del Este, un matrimonio que él es cerrajero y ella trabajaba en un jardín de infantes. Hay unos chicos que son 2 muchachos argentinos que tenían un taller mecánico y cerraron y tienen una empresa que cortan pasto. Es decir, tienen una empresa, están constituidos como una literalé, que sería como una unipersonal en Argentina, y tienen máquina de cortar pasto. Hay unos chicos que se vinieron y tienen una cosa de empanada. Hay unos tucumanos que pusieron un localcito con mucho esfuerzo, ya tienen 3 locales acá en Maldonado. En Canelones conozco una chica que hace uñas, hace pintura de uñas y todo, y era una chica que trabajaba en una empresa en la Argentina que un día dijo basta y se vino para acá, se alquiló una casita. Ella ya había hecho un curso de uñas y se puso a hacer uñas. Es decir, peluquero, bueno, el peluquero que yo veo es un chico argentino que se vino hace 3 años y el día que abrió, mire qué interesante, ¿no? El día que él abrió me mandó un mensaje en Instagram y me dijo que se venía a vivir y que lo único que tenía era $70 en el bolsillo, que era lo que había podido comprar, y que el local se lo había, mire lo que son las cosas de la vida, él había pasado y el dueño del local le dijo que le daba los 10 primeros meses gratis para que él se instalara. Él vivía en el local, o sea, no tenía, y me mandó un mensaje, así que yo fui de los primeros clientes, corté el pelo, vale unos $10 más o menos, y hoy, esto fue hace ya 2 años, y hoy el chico ya tiene un contrato de alquiler del local, hizo su documento uruguayo. Es decir, lo que ocurría en el Uruguay, a pesar de ser un país caro, porque es un país caro, es un país que vale, vivir en Uruguay es lo mismo que vivir en Francia o en España, le digo, de caro, es caro el Uruguay en relación. Pero lo que pasa acá es que el respeto por la libertad individual y el hecho de trabajar con una moneda fuerte, fíjese que el peso uruguayo es la moneda más fuerte de los últimos 5 años de toda América, exceptuando el dólar, es la moneda más fuerte. Y eso hace que
usted trabaja durante todo el año y ahorra en pesos uruguayos 5.000 pesos uruguayos, cuando llega a fin de año tiene 50.000 pesos y va y los cambia en dólares, los cambia en cualquier lado, en la esquina, en el cambio, nadie le pregunta nada. Eso hizo que mucha gente, no los millonarios, que vinieron también por una facilidad que tiene la legislación en Uruguay en materia tributaria, eso permitió una escala mediana de inversores de mediano porte, cuando digo por no me importa, alrededor de $500.000, que no son hipermillonarios, también merced a las facilidades que daba el Uruguay, pero también la llegada de miles y miles de chicos y de personas y de gentes que venían simplemente a laburar. Bueno, acá en Punta del Este, en la gastronomía, usted va a cualquier parador y se va a encontrar que hay de las 80 personas, 20 son argentinos. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo, muchísimo la nota, espero que la hayas pasado bien. Y Muy bien, bueno, claro.